exaltar el nombre de Cristo a una sola voz. Nos ponemos de acuerdo para cantarle solamente a Él. Un día, esa sola voz, dice la Biblia, que va a ser como el estruendo de muchas aguas. Qué extraordinario, ¿no? Impresionante. Yo me imagino que el apóstol Juan debe estar esperando ese día, porque él lo escuchó, Dios se lo reveló. Pero estará esperando que llegue ese momento donde todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo puedan adorar al Cordero, ¿sí? Este día es un día especial en el ámbito cristiano porque se conmemora la muerte del apóstol Pablo, ¿sí? Por eso es el día del mártir, ¿sí? De aquellos que entregan su vida por Jesucristo. Así que nuestras oraciones, hermanos, por cada uno de aquellos que están exponiéndonos su reputación, ¿sí? A veces nosotros en esta parte del mundo es, bueno, si se enteran que soy cristiano, qué bajón, qué van a pensar, van a decir que soy aburrido, que soy un religioso y tantas cosas tan vanas, ¿no? Pero hay otros que por la causa de Cristo son perseguidos, son maltratados, reciben injusticia permanentemente, son encarcelados. Entonces nuestra oración debe ser para que el Señor les dé la fuerza que ellos necesitan para seguir adelante predicando el Evangelio en un ambiente tan adverso. Amén. Y que Dios tenga misericordia. Hay familias que son separadas, hay hijos que quedan sin padres. Pero ¿por qué impactante, hermanos? Porque hay gente que no ha tenido la posibilidad de estar en tantas ocasiones reunidos, recibiendo palabras, pero solamente el mensaje del Evangelio, tener la posibilidad de leer la Escritura y el poder de Dios manifestándose a través de ellos, los lleva a tener una pasión semejante para entregar sus vidas, ¿sí? ¿Cuánto debemos aprender de todas esas vidas que están realmente expuestas por la causa de Cristo? Así que sea nuestra oración por cada uno de ellos. Amén. Nunca debemos olvidarnos de orar por aquellos que son perseguidos por la causa del Evangelio. Y en este día le quiero invitar a que abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 11 en adelante. Marcos capítulo 8, versículo 11 al 15. Leemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Amén. Invito a que oremos al Señor. Padre amado, en esta noche una vez más oramos, hemos cantado, Señor, hemos exaltado tu nombre, hemos reconocido, Señor, tu grandeza y que tú vienes pronto por nuestras vidas. A lo largo de tantos años, Señor, tantos creyentes han tenido esa esperanza viva en sus corazones, Señor, de que tú vengas. Hoy estamos en una época en la que los acontecimientos en la tierra, Señor, nos
están anunciando que el tiempo está cerca. Por eso, Señor, hay gratitud en nuestros corazones, porque tú nos vienes a buscar, tú no nos vas a dejar, nunca nos has dejado, y tú nos vienes a buscar, Señor, tu iglesia. Gracias, Señor, porque podemos exaltar, podemos adorar tu nombre, podemos reconocer que tú te mueves, Señor, en esta tu casa, en la iglesia, en tu pueblo. Te pedimos que nos hables, que dirijas, Señor, nuestros pensamientos. Queremos, Señor, voluntariamente cautivarlos a la obediencia a tu palabra, Señor. Si hay algo que confronte nuestra razón, nuestras emociones en esta hora, Señor, es porque tu palabra llega a lo profundo de nuestro corazón. Que sea, Señor, tu palabra marcando cada una de nuestras vidas, Señor, e indicándonos el consejo que tú traes para nuestras vidas en este día. Señor, una vez más te ruego que me uses, Señor, como un instrumento en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero contarles una anécdota que encontré en esa revista que se llama El Expositor Bíblico. Había un maestro cristiano que tenía varios de sus alumnos y quería enseñarles acerca de cómo la salvación es un regalo de Dios. Entonces él se paró al frente de la clase y sacó un reloj de plata, de material, no, era de plata, muy, muy bonito, y se lo ofreció a uno de los alumnos y le dijo: este reloj será tuyo si lo quieres aceptar. Entonces, claro, el alumno miraba para todos lados y decía: debe ser una trampa, y no se animó a estirar su mano y recibirlo. Entonces fue a otro: este reloj va a ser tuyo si lo quieres aceptar. Y bueno, y así fue pasando uno a uno, y ninguno estiraba su mano para recibirlo, hasta que llegó el más chico de la clase. Le hizo la misma pregunta: si este reloj va a ser, este reloj va a ser tuyo si quieres aceptar. Y el chico extendió la mano, lo recibió, lo miró y se lo guardó en el bolsillo. Y le dijo: gracias. Bueno, cuidalo y dale cuerda todas las noches. Entonces, claro, todos se quedaron esperando que en algún momento el profesor se lo volviera a pedir, o ver si había algún engaño en esto. Y hasta que pudieron comprender que si ellos hubieran creído al ofrecimiento de ese maestro, cualquiera de ellos, desde el primero hasta el último, no el último, porque el último lo recibió, del primero hasta el penúltimo, hubiera estirado su brazo, hubiera recibido ese obsequio de parte del maestro. Bueno, justamente la salvación, dice la palabra de Dios, que es por gracia, es un regalo de Dios. Amén. Pero que se obtiene por medio de la fe, de creer. Amén. Entonces, seguramente eso no se olvidó más, esa clase, ¿no? Esos alumnos. Pero vamos, en esta noche Dios nos va a hablar acerca de lo contrario a la fe, de la incredulidad, ¿sí? Nos va a hablar Dios acerca de la incredulidad. Incredulidad es la dificultad para creer, ¿sí? Según el diccionario, dificultad para creer, o el rechazo a creer, la aversión a creer. ¿Sí? Pueden haber esas dos componentes. En el griego, incredulidad es apistía. A es privativo, ¿sí? Es contra, ¿no? Y pistis es fe. Entonces, la traducción sería falta de fe. Queda más bonito, suena más bonito cuando uno dice falta de fe que cuando dice incredulidad. ¿Usted es incrédulo? No, yo creo en el Señor. ¿A usted le falta fe? Sí, me falta un poco de fe, es lo mismo.
¿Está bien? Apistis, falta de fe. El tema, hermanos, es que en numerosas ocasiones en nuestra vida, en nuestro caminar como cristianos, nos vamos a encontrar en situaciones en las que nos va a faltar fe, en los que por un lado creemos, pero por el otro lado no creemos, ¿sí? Yo no le voy a pedir que levanten la mano a quien le ha pasado eso, pero a todos nos pasa. Entonces Dios nos va a hablar acerca de qué actitud debemos tener cuando se nos presenta esta situación de falta de fe, de una fe que le cuesta creer, que está muy limitada, que está muy pobre, ¿sí? Entonces acá, hermanos, cuando leímos en Marcos 8, en el contexto, el Señor había hecho un milagro de multiplicación. Alguna vez hizo la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. En este caso, acá habían 7 panes, ¿sí? Y multiplicó y le dio a toda una multitud de 4.000. Entonces, después de que se produjo el Señor hizo este milagro, se acercan a él los fariseos. Los fariseos eran conocedores de la ley, eran las personas que según su punto de vista eran los mejores delante de Dios. Y comenzaron a discutir con Jesús, pidiéndole que hiciera una señal. Era para tentarle, no era para que los complacieran. Pero ellos habían determinado, esta es una de las actitudes de la incredulidad, de la falta de fe, habían determinado no creerle. Por eso le pidieron, hiciera lo que hiciera Jesús. No sé, hiciera caer un rayo, hiciera crecer una planta. De alguna manera iban a negar que eso era el poder de Dios y no iban a creer porque habían decidido no creer. Por eso Jesús, hermanos, dijo, no le voy a dar a esta generación no le voy a dar ninguna muestra, no le voy a dar ninguna señal. ¿Y por qué seguimos leyendo? Porque después viene la enseñanza para los discípulos. Dejándolo, se volvió a entrar a la barca y se fue a otra ribera. La ribera donde iban, hermanos, no había la posibilidad de comprar tanto pan. Y se habían descuidado los discípulos y tenían un solo pan. Imagino que deben haber sido bastante de comer, ¿sí? de buen comer. Con un solo pan no iban a hacer nada. Y Jesús les dice, guárdese de la levadura de los fariseos. Aprovechó la situación para enseñarle. Y de la levadura de Herodes. La levadura, hermano, es algo que era muy común para el israelita, para el judío, para el creyente judío, digamos. La levadura siempre estaba relacionada con lo malo, con el pecado. Por ahí Jesús decía que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Por qué? Porque es una especie de fermento que en pequeña cantidad puede afectar a una gran cantidad de masa, ¿sí? Hablando de pan. Dicho sea de paso, este sábado van a hacer pan. Da una propaganda. Y ahí van a usar levadura. Pero, ¿qué era la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes? Bueno, la levadura de los fariseos era la religiosidad, las tradiciones. Y la levadura de Herodes, ¿cuál es? La política de Herodes, y en otros de los evangelios habla de los saduceos también. Era todo lo que era el manejo, la manipulación política, ¿sí? Cuídense de eso. ¿Por qué les decía esto? Porque tanto los religiosos como los políticos tenían la capacidad,
como la levadura de fermentar todo un pueblo para que se volviera en contra de Jesús. ¿No fue lo que pasó la última semana? Lo reciben un día domingo al Señor con palmas y hosana y demás, y el día jueves piden que lo crucifiquen. ¿Qué es lo que pasó ahí? La levadura de los fariseos, la levadura de Herodes, de los políticos, se manifestó ahí. ¿Y los afectó o no los afectó a los discípulos de Cristo? Los afectó. Entonces, hermanos, esta es una de las formas, de las actitudes que ante la falta de fe no debemos nunca tomar. Decir, decido no creer. Dios no va a hacer. Dios no, esto no lo puede hacer o no lo quiere hacer. Decidir esto, hermano, es un pecado. Y entonces le advierte a su discípulo: cuidado con esto, cuidado con tomar la decisión ante la duda, ante la incredulidad de no creer. Y les pasó a todo, hermano. Cuando lo apresaron a Jesús, se borraron todo, no creyeron en su palabra, no creyeron lo que Él les dijo que iba a ocurrir y les previno. No le creyeron a su palabra. Y ante la duda, decidieron por ahí no creer, ¿sí? Después se fueron acercando de a poco. Entonces, hermanos, esta es la primera actitud que no debemos tomar nunca ante la falta de fe, ante nuestra incredulidad, ante una crisis de fe en nuestros corazones. La otra actitud es la falta de fe propiamente dicha, que vamos a ver, pero ante esa falta de fe, ¿qué es lo que hizo un hombre ahí en Marcos capítulo 9, el capítulo siguiente, versículo 14? Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, habían quedado 9 discípulos abajo, ¿no? Jesús había subido con 3 a un monte donde se transfiguró. Fue un momento muy especial, vieron una visión ahí. Dios se manifestó otra vez audiblemente, Dios Padre. Pero cuando bajaron, dice que vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Amén. Entonces, acá nos encontramos con una persona que le explica una situación que está viviendo con su hijo. Cada uno de los papás, de la mamá, saben lo doloroso que es cuando un hijo está experimentando una enfermedad, una dolencia, un padecimiento, algo, ¿no? Cómo es quebrantado el corazón. Así que aquí a los muchachos no sabemos la edad, probablemente sería un adolescente, pero durante mucho tiempo de su niñez había estado con este problema. Probablemente este hombre hubiera acudido
a diferentes lugares, a personas para que lo ayudaran, pero nadie podía hacer nada probablemente, hasta que fue a Jesús. No encontró a Jesús, encontró a los discípulos de Cristo, pero tampoco pudieron hacer nada. Así que, hermanos, imaginemos que el corazón de ese padre, en un principio tal vez tenía una expectativa, pero a medida que pasaba el tiempo y veía que las diferentes opciones que tal vez buscaba para solucionar ese problema no se daban, su fe iba menguando. Su creer de que esto podía solucionarse iba menguando en su corazón. Se iba acentuando la incredulidad, la falta de fe. Entonces le dice a Jesús: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Qué estaban expresando ahí? Una necesidad. Y Jesús, ¿qué le responde? Si puede creer al que cree todo le es posible. Si puede creer al que cree todo le es posible. Una de las formas de la traducción de esta expresión es: sí puede creer. Es una afirmación, ¿sí? Y si puedes creer, es posible. Le está diciendo, acá el tema no es si yo puedo sanarlo o no. No estaba en duda el poder del Señor para obrar una liberación para ese muchacho. Pero esto dependía no de Cristo, dependía de que creyera o no al Padre. ¿Amén? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Y cuál es la actitud del Padre al darse cuenta que estaba con poca fe? No tuvo la actitud de los fariseos que conocían la ley. En lugar de ponerse, tenemos poca fe, yo no creo que este sea el Mesías. ¿Por qué no nos ponemos a ver bien detalladamente lo que dice la Escritura acerca del Mesías y por ahí nos damos cuenta que sí es? No, decidieron no creer. Ante la falta de fe, decidieron no creer. En cambio, este hombre le respondió a Jesús: creo, ayuda mi incredulidad. Pareciera una contradicción. Creo, ayuda mi falta de fe, porque incredulidad vimos que es apistis, falta de fe. Creo, pero no creo, ¿sí? Y el hermano tuvo la humildad para reconocer y pedirle ayuda al Señor en su falta de fe. Y hermanos, esto es algo que debemos aprender, porque no hay nadie, hermanos, ningún creyente que no esté expuesto, a menos que tenga tal vez el don específico de la fe. Pero yo he visto personas que tienen el don de la fe para ciertas cosas, pero para lo personal a veces no le funciona tanto. Hay cierta incredulidad, porque somos humanos. Nuestra carne todavía le cuesta por ahí digerir ciertas situaciones, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar, usted y yo nos vamos a encontrar con situaciones en las que nos va a faltar fe. ¿Cómo se manifiesta esto? Es que hay una parte de nosotros que cree que Dios puede hacer algo y hay otra parte que no cree, que le cuesta creer. Todos hemos estado o vamos a estar en esta situación. Entonces, la actitud que tuvo este hombre, hermano, es la actitud que debemos tener. Primero, con humildad, reconocer: me falta fe, Señor, ayúdame en esta mi falta de fe, ayúdame, Señor. El versículo 25 dice que cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió
y él quedó como muerto, de modo que muchos decían está muerto, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Amén. Aquí, hermanos, vemos algo que es interesante. ¿Por qué? Porque el padre reconoció que le faltaba fe y le pidió ayuda a Jesús que le ayudara en esa falta de fe. Pero Jesús, hermano, no esperó. Bueno, vaya, cuando tenga fe vuelva y lo vamos a hacer. Porque, hermano, no es un impuesto la fe que Dios nos pone. Tenés que tener fe, si no tenés fe no voy a hacer nada. No. Jesús está demostrando que está siempre en favor de nuestras vidas y que Él puede actuar en la medida que nosotros creemos. Y lo va a actuar en la forma que Él lo considere oportuno, en el momento y en la forma que Él lo considere oportuno. El tema, hermanos, que Jesús hizo ese milagro porque no solamente liberó a ese muchacho, sino que ayudó a la fe de ese padre. En ese instante Él lo hizo. Entonces, hermanos, esto nos habla de que cuando vienen las dudas, hermanos, cuando viene nuestra falta de fe, cuando nos enfrentamos a la incredulidad, la actitud correcta frente a esa falta de fe es pedirle ayuda al Señor, porque Él nos va a ayudar. Amén. El Señor no quiere que fracasemos en nada en nuestra vida, que no tengamos la posibilidad de ver los testimonios, el obrar de Dios en cada uno de nuestros corazones. Pero requiere que nosotros le creamos. Y ese creer, hermano, no es solamente, porque a veces uno se enfoca en el creer en eso nada más. No, creer lo que el Señor nos dice, todo lo que el Señor nos dice. Entonces yo creo que Dios puede obrar en esa situación adversa, pero yo también creo lo que me ha dicho de cómo debo vivir, de cómo debo manejarme, de cómo debo pensar, de cómo debo hablar, de cómo debo conducirme. Y como yo le creo a Él, voy a caminar en obediencia. Es una fe activa, la fe es con obra, ¿sí? La fe sin obra es muerta. ¿Amén? Entonces ese tipo de fe es la que el Señor nos está hablando esta noche. Y para eso, hermano, debemos tener que pedirle al Señor: Señor, ayúdame, porque en esta situación, en esta encrucijada de mi vida, en este momento, estoy con falta de fe. Lo reconozco, Señor. A los discípulos también les faltó fe, porque ya Jesús les había mostrado cómo era la cuestión. Recordemos que una vez les permitió que tuvieran que enfrentar una tempestad en la barca estando él arriba, pero otra vez estaba afuera. ¿Sí? Él le enseñaba, así se hace, y después los probaba. Cuando llegaron a la casa, le preguntaron a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? Y Jesús le dijo: porque este género sale solamente con oración y ayuno. Porque la oración y el ayuno, hermano, no es lo que lo cambian a Dios, nos cambian a nosotros, nos fortalecen en la fe. ¿Cómo nos va a ayudar el Señor a ser fortalecido en la fe? Palabra, oración, clamor. Amén. Entonces, esta es la actitud, hermanos, que debemos tener ante la incredulidad, ante la falta de fe. Y debemos tener presente, hermanos, que algunos conceptos debemos corregir en cuanto a la fe, ¿sí? Primero, hay veces que creemos que todos los hombres y mujeres de fe que encontramos en la Biblia nunca tuvieron ese problema de incredulidad. Como que son héroes, y leemos ahí en Hebreos capítulo 11 el nombre de varios, cómo están nombrados, y decimos: oh, claro, pero claro, porque era Abraham. Abraham era medio mentiroso. Y le creyó a Dios, pero
Problema es, hermano, que empezó a pasar el tiempo y el bebé no venía, y la promesa no se cumplía. Entonces Sara se puso de acuerdo con él, bueno, vamos a ayudarlo al Señor para que se pueda cumplir la promesa de Dios, va a tener que allegarte a Agar, y bueno, vamos a tener un hijo así. Gente, hermano, que falló, porque fue una piedra en el zapato Ismael, ¿sí? Y su descendencia, pero finalmente, hermano, ¿Dios cumplió o no cumplió su palabra? Abraham es llamado el padre de la fe, pero hermano, ¿le falló la fe o no le falló? Y sí, pero bueno, lo que pasa es que Sara lo convenció. No, hermano, le faltó fe. Y así, hermano, podemos encontrar a Moisés. ¿Cuál era el problema de Moisés? La ira, ¿sí? Dice la Biblia que era un hombre manso, pero cuando se le salía la cadena parece que se le chiflaba el moño, ¿no? Perdóname la expresión. Cuando era joven y vio que un egipcio golpeaba a los hebreos, lo mató. Por eso tuvo que huir. Y cuando ya estaba cerca, hermanos, de llegar a la tierra prometida en el desierto, también se enojó por la incredulidad del pueblo y una orden directa que Dios le había dado para hacer salir agua de una roca, él no la cumplió como Dios le pidió y quedó excluido de la tierra prometida. ¿Cuántos, hermanos? Y así podemos ir viendo la vida de David, la vida de Sansón, un muchacho que vivió como un necio, pero finalmente se volvió al Señor y demás, pero que está nombrado ahí en Hebreos 9, le doy estos nombres porque están ahí. Pero no es gente que no tuvo problemas con su fe, con creerle a lo que Dios había dicho. Entonces, hermanos, esto es algo que debemos corregir. La gente que sale en la Biblia es gente como usted y como yo, que también tuvieron crisis. Pedro, un gran apóstol de Jesucristo, tuvo crisis de fe. A veces también tenemos que corregir, no entender lo que es la fe. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. No, yo creo en Dios, yo creo. Pero ¿creemos lo que Dios nos dice? Ahí hay una palabra en Hebreos, en Santiago 2:19, que dice, también los demonios creen y tiemblan. No es cuestión solamente de creer, sino de creerle. Si Él lo dice, es así. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esa es la parte que muchos podemos decir, yo creo en Dios. Pero que es galardonador de los que le buscan. No nos olvidemos que la mayoría de las promesas que están en la Escritura, hermanos, tienen una condición de fe. Entonces habla aquí de un Dios personal, de un Dios que está involucrado en nuestra vida, al cual tenemos que buscar. Entonces nuestra fe va a crecer, va a madurar en la medida que busquemos al Señor y busquemos su ayuda. Y más en esos tiempos en los que nos falta fe, en los que tenemos esa crisis, nos confrontamos con la incredulidad. Y tercero, hermanos, que debemos aprender. Dijimos primero que no creer que todos los hombres y mujeres en la Biblia, porque si no los vemos como superhéroes y que nosotros no vamos a llegar a ser como ellos, hermano. Y cada uno de ellos era como usted y como yo. Es más, Dios usó a los más sencillos, a pastores de ovejas, a agricultores, para avergonzar a los sabios, dice la Escritura, ¿no? A los necios del mundo, para el mundo, ¿no? Entonces, primero, no eran todos que no tuvieron que confrontar incredulidad. Tampoco tenemos que tener presente qué es lo que es la fe. La fe está sustentada en la palabra del Señor, en lo que
Dios dice en la palabra. Entonces por eso al que cree todo le es posible. Una cosa es enfrentar una situación, hermano, con incredulidad y es una desesperación. Y otra cosa es enfrentarla con fe. Yo creo, la situación está ahí, parece que no se mueve ni para adelante ni para atrás, pero yo tengo fe, yo creo, yo sé que Dios está obrando y Dios va a obrar de la manera que Él lo quiere hacer. Yo lo creo, como Sadrán, Mesach y Abednego. Dios nos puede librar, si no nos libra lo mismo no vamos a hacer porque creemos en la palabra de Dios, creemos que esto es lo que Él quiere en nuestras vidas. Eso es la verdadera fe. Funcionar de acuerdo como Dios nos habla. Y tercero, hermano, es que debemos practicar la fe en las cuestiones pequeñas de nuestra vida. ¿De qué se trata esto, hermano? Un ejemplo lo tenemos en la vida de David. Sabemos la historia de David, una de las más conocidas en la Biblia, cómo finalmente él enfrenta a Goliat y lo vence, este hombre de casi 3 metros de altura y demás. Pero me imagino, hermano, que después de esa victoria, me imagino los pensamientos de Saúl, el rey de Israel. Debe haber pensado, yo tendría que haber sido el que venció a Goliat, yo tendría que haber estado ahí, yo soy el rey, el más preparado, el más alto. Pero ¿qué le pasó a Saúl? ¿Le faltó? No le creyó a Dios. ¿Pero qué tenía David? Le creía a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque él había experimentado en lo cotidiano el obrar de Dios sobre su vida, en las cosas. Bueno, para nosotros no es tan pequeño enfrentar un león y un oso, pero para David era lo cotidiano, era lo que le tocaba. ¿Saben que el oso cuando ataca, se ataca parado, ¿no es cierto? Así que un oso parado debe haber sido bastante parecido a Goliat en volumen, ¿sí? Así que esa experiencia en lo cotidiano lo llevó a David a poder enfrentar un gigante como Goliat. A veces nosotros, hermanos, queremos que debemos enfrentar los gigantes de nuestras vidas, pero no estamos poniendo en práctica la fe, el creer en las pequeñas cosas de la vida. ¿Sí o no? Cuando tenemos alguna dificultad, cuando tenemos que hacer alguna gestión, cuando tenemos una dolencia, ¿qué es lo que hacemos primero? ¿Qué es lo que hacemos primero? Ponemos en práctica, Dios ha dicho en su palabra tal cosa y yo lo creo, Señor, esta es tu palabra, lo creo, la quiero aplicar en este momento, quiero ejercitar mi fe en estas cosas cotidianas. Eso es lo que hizo David, hermano. Entonces cuando después llegó la dificultad mayor, estaba preparado en fe. Estaba robusto en su confianza, en su seguridad en Dios, lo que no tenía Saúl. Entonces, hermano, tenemos que entrenar esa fe. Porque no es algo que... Estamos hablando que le pedimos ayuda al Señor, ayúdanos en la fe. No es que la fe sea como que de repente va a venir un toque de Dios y nos va a crecer la fe. Sería fantástico si fuera así. ¿Cómo viene eso, hermano? ¿Cómo viene la fe? Por el oír la palabra del Señor. Y después que la oigo, ¿qué hago? La aplico. Entonces estoy haciendo lo que hizo David. Estoy robusteciendo mi fe para que crezca, que empiece como un grano de mostaza. Dios puede hacer obra aún con una fe como un grano de mostaza. Y si se puede decir a este monte que se corre y se corre. Amén. Amén. Pero en la medida que le decimos, Señor, ayúdame, nos va a hacer, nos va a mandar palabras, nos va a instruir, nos va a fortalecer en lo espiritual para que podamos enfrentar nuestro gigante.
Amén. Pero todo depende de nuestra actitud. Así que, hermanos, que crecer en fe es un proceso constante de renovación diaria. Es parte del fruto del Espíritu, la fe, ¿sí? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, así como un fruto, veo que empieza como una flor y después será algo pequeño y va creciendo y va adquiriendo tamaño, va adquiriendo dimensión, va adquiriendo color y demás. Así es nuestra fe. Por eso Santiago dice que la fe hay que ponerla en práctica, porque si no se muere, se debilita. Entonces, hermanos, que en este tiempo, si nos está tocando atravesar un periodo de falta de fe, que esta palabra nos dé orientación. ¿Qué tengo que hacer? Y pedirle ayuda al Señor. Señor, ayúdame. Y al otro día amanezco y ya soy un hombre o una mujer de fe. No. ¿Cómo me va a ayudar el Señor? Me va a fortalecer, pero me va a instruir, me va a guiar a la palabra, me va a guiar a la comunión con Él, me va a guiar a que si tengo que ayunar, debo ayunar. No para una huelga de hambre, para que torcerle el brazo a Dios. Dios sigue siendo el mismo. Los que cambiamos somos nosotros. ¿Por qué? Porque empezamos a nutrirnos de aquello que en lo espiritual fortalece nuestra fe, para que esa poca fe comience a tomar cuerpo y para que podamos creer y de esa manera, hermano, el Señor manifieste su poder en favor de nuestras vidas. Amén. Un corazón que le cree, aún con una fe limitada como este hombre, hermano. Creo, pero ayúdame en mi falta de fe. Dios lo va a hacer. Dios puede fortalecer nuestra fe. Dios quiere fortalecer nuestra fe. Él está interesado, se involucra con nosotros, porque Él es galardonador de lo que le buscan. Y aquellos que le buscan con fe, y cuando no tienen fe, dice: reconozco, Señor, que me falta, estoy un poco en incredulidad en esto, porque mis razones, hay veces que la razón nos juega en contra, pero es muy difícil porque tenemos toda la información, ¿no es cierto?, de lo que nos han dicho los economistas, de lo que nos han dicho los médicos, de lo que nos han dicho los profesores. Es imposible que esto pueda salir adelante. Entonces ahí, hermano, le estamos dando lugar a que la incredulidad avance. Pero cuando decimos: Señor, tal vez en este hombre se le cruzaban, y si los discípulos no pudieron hacerlo, fue a la iglesia y oraron ahí, el pastor oró un hermano, y no pasó nada. ¿Quién es el que hace la obra, hermano? Cristo. Por eso, hermanos, puesto los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de nuestra fe, el que completa nuestra fe. Hay que oírlo a Él, hay que escucharlo a Él. Y si Él, estando aquí, hermanos, vino un hombre con una dificultad, con una falta de fe, y le dijo: Señor, yo creo, pero por otro lado me está faltando fe, y Él obró, hermanos, ¿cómo no lo va a hacer ahora, que está dentro de cada uno de nosotros? ¿Cómo no va a responder al clamor de alguien que le dice: Señor, ayuda mi incredulidad? Amén. Invito a que se coloque, que de pie vamos a orar. Señor, aquí estamos en esta noche, Señor, meditando en tu palabra. Vemos un mal ejemplo, Señor, ante la incredulidad. El ejemplo de los religiosos, el ejemplo de los políticos, que hasta el día de hoy sigue así. La levadura de las tradiciones de la religión sigue apocando la fe de multitudes. La política y todas sus formas especulativas,
manipuladora, sigue debilitando de la fe de multitudes. Pero tú nos muestras, Señor, que hay una forma, con este sencillo ejemplo de este padre que tenía a un hijo con una dificultad espiritual muy grave, que había llevado mucho tiempo viéndolo así, con su corazón quebrado, al no poder hacer nada. ¿Cuántas expectativas pudo haber tenido desde que empezó todo este problema? Habrá pensado, bueno, esto será pasajero, esto va a poder solucionarse, y tal vez golpeó una puerta, golpeó otra, hasta que finalmente va a los discípulos de Jesús porque no sabían dónde estaba. Sin embargo, nadie pudo hacer nada por él. ¿En cuántas ocasiones, Señor, nos encontramos en lo mismo? Hemos tratado de salir adelante, hemos tratado de buscar una solución a una dificultad de nuestra vida, pero parece que nadie puede hacer lo que nosotros esperamos que sea hecho. Y eso va debilitando, Señor, nuestra confianza, nuestra fe, nuestro creer de que se puede salir adelante en medio de esa crisis, de esa dificultad. Señor, reconocemos que en muchas ocasiones como hijos tuyos nos hemos encontrado en esta situación. Situaciones que nos han desbordado y que pensamos que es imposible salir, Señor. Pero qué bueno es tener el ejemplo de este hombre que con sencillez y con humildad reconoció: Señor, ayúdame, por favor, haz algo por nosotros, ten misericordia. Tú le respondes: si puedes creer, al que cree todo es posible. Señor, y en la respuesta o en la expresión tan humilde de decir: creo, Señor, pero ayuda mi falta de fe. Señor, reconocemos que a veces hemos estado en esta situación, que una parte de nuestro corazón cree, otra parte está con la razón, con las emociones. Señor, pero en este día queremos decirte: ayúdanos en nuestra falta de fe, Señor. Ayúdanos. Señor, necesitamos ser fortalecidos. Y tú tienes la forma, Señor. Porque la forma de que nuestra fe sea fortalecida es a través de la prueba. La fe es más preciosa que el oro. Por eso es probada, para que podamos crecer en fe. Pero, Señor, queremos crecer en fe porque no queremos, Señor, que los gigantes se sigan parando delante de nosotros, Señor. Queremos tener victoria sobre ellos. Y sabemos que la victoria viene de parte tuya, Señor. Pero necesitas hombres y mujeres que crean, que aún puedan reconocer que están faltos de fe y puedan acudir a ti en búsqueda de ayuda para que esa fe pueda crecer. Señor, gracias porque tú estás interesado en nuestras vidas. Señor, yo en esta noche te ruego que si hay alguno de tus hijos que está aquí, Señor, o alguno de los que estés escuchando luego esta predicación, está con esa crisis, con esa falta de fe, en algún ámbito de su vida, de su corazón, en alguna situación específica, particular, en alguna experiencia que está viviendo, que parece que sus brazos ya no tienen fuerza para seguir adelante. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ayúdale en esa falta de fe, ayúdale, Señor. Clamamos a ti, Señor, porque nuestra fe flaquea muchas veces por negligencia, por las circunstancias, Señor, y a veces confundimos el conocer, el saber con el creer. A veces sabemos palabras, sabemos versículos, sabemos historias, Señor, pero el tema es que cada una de ellas, Señor, nos lleven a creer que si tú lo has dicho, que si tú lo has hecho, nada es imposible para ti.
No está el problema en la capacidad que tú tengas, Señor, para cambiar la adversidad. El problema está en nuestra falta de fe. Le decían al discípulo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaron? No era estaba diciendo, con esa poca fe podrían haber calmado la tempestad, podrían haber clamado para que el Señor interviniera, pero dudaron. Señor, no queremos en este tiempo darle lugar a la duda, no queremos darle lugar a la falta de fe, no queremos caer, Señor, en este error, sino que queremos, Señor, realmente tomar todos los ejemplos que hay en tu palabra de gente común y corriente que en ocasiones dudó, pero Señor, que lo vemos que cuando creyeron, cuando dieron el paso de obediencia, se entregaron completamente a tu obrar y a creer lo que tú les habías dicho, como tú cumpliste, Señor, como tú cumpliste, Señor, con cada palabra, con cada promesa, Señor, que tú habías hecho. Por eso, Señor, en esta noche queremos pedirte que tú seas fortaleciendo esa fe, Señor. Sabemos que cuando lo pedimos de esta manera, significa palabra, significa el obrar de tu Espíritu Santo guiándonos a esa verdad de tu palabra, pero también significa una fe que será probada en lo cotidiano para que podamos aplicarla y podamos crecer en fe, Señor, desarrollarla para que podamos, Señor, continuar, porque dice la Escritura que el justo por la fe vivirá. La vida plena, la vida asombrosa, la vida en plenitud que tú, Señor, has pensado para cada uno de tus hijos, Señor, es una vida de fe. Por eso, Señor, en esta hora no queremos negar que a veces nos falta esa fe, queremos reconocerlo, pero queremos acudir a ti, Señor, para que nos ayudes. Gracias, Señor, porque tú estás siempre a nuestro lado, estás siempre en la barca o al lado, Señor, pero estás siempre ahí para tendernos una mano. Y solamente cuando creemos, Señor, vemos cómo tú puedes obrar, Señor, de una forma tan extraordinaria en favor de nuestra vida. Porque el problema no es que tú puedas hacer o no algo, sino que creamos que lo puedes hacer. Así que queremos salir en este día, Señor, en esta noche, de este lugar, con un espíritu correcto, Señor, con una actitud correcta ante la falta de fe. No darle lugar, no decaernos, sino acudir a ti y decirte: Señor, ayúdame en mi falta de fe, ayúdame en mi falta de fe. Si hay alguien que le falta fe en esta noche, le puede decir: Señor, ayúdame en esta mi falta de fe. Tú obraste en ese hombre, no solamente trajiste sanidad, trajiste libertad a ese muchacho, sino que también, Señor, tú estuviste obrando, ayudando a ese hombre, Señor, fortaleciéndole en esa fe. No sabemos cómo después siguió la vida de esta familia, pero sí, Señor, sabemos que tú estás completamente en favor de aquellos que caminan, Señor, de esta forma. No puedes, Señor, de ninguna manera dejar de lado el corazón, el clamor, la búsqueda de un hombre, de una mujer, de un hijo, de una hija que te busca, que cree y que camina, Señor, en ese estilo de vida, en una experiencia cotidiana, en las pequeñas cuestiones de la vida, Señor. Podemos ver multiplicación en el hogar, lo podemos. Tú multiplicaste la harina, tú multiplicaste el aceite, tú multiplicaste los panes, tú multiplicaste los peces, Señor. Hoy lo puedes seguir haciendo, Señor, aún en época de crisis. Queremos tener esta experiencia, Señor, en lo cotidiano. Tú, Señor, sanaste leproso, sanaste ciego, abriste el oído de los sordos, Señor, soltaste la lengua de los mudos. Hoy también tú sigues obrando, pero queremos experimentarlo en lo cotidiano, Señor, en un dolor, en un resfrío, en una descompostura. Queremos, Señor, poner en práctica, Señor, aun cuando nuestra fe está flaqueando, queremos ver, Señor, tu mano, porque queremos caminar en fe, Señor.
el que está estudiando en el examen, el que trabaja en lo que tiene que cumplir, le han requerido. Señor, en cada momento, en cada día de nuestras vidas podemos caminar en fe, Señor. Esto nos va a permitir desarrollar en fe, y es diferente enfrentar la vida y toda situación con este espíritu, Señor, de creer, de confiar en que tú estás en control, Señor. Hay situaciones que pueden permanecer, que pueden parecer que no cambian, pero tú estás en control, y cuando tú vas a hacer algo, lo vas a hacer, y lo vas a hacer en aquella gente que cree, Señor. Aquí estamos, Señor, agradecidos a ti, Señor. Ayuda nuestra falta de fe en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.